Bien, pues con nosotros hoy tenemos un Esteban Delgado. Esteban necesita presentación, él es parte del programa, el debate de él conmigo. Así es, tratamos de estar aquí con cierta frecuencia. Saludos, don Mario. Sí, señor. Esteban, mucha gente está preguntando qué está pasando con Punta Catalina, porque salió de servicio después que habían arrancado muy bien. Originalmente dice que más o menos iba a tomar un plazo de 15 días, pero el plazo se extendió bastante. Entonces, exactamente qué es lo que ha ocurrido en ese sentido, porque esa dilación y cuándo se espera que pueda entrar nuevamente en servicio ya de manera regular. Bueno, efectivamente la central termoeléctrica Punta Catalina, la unidad número 1 de Punta Catalina, está en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, produciendo en este momento, a esta misma hora, 320 megavatios. La verdad es que cuando la planta inició sus operaciones en calidad de pruebas, el 27 de febrero de este año, que se extendieron esas pruebas hasta el 24 de mayo, y el 24 de mayo volvió a salir, o salió del sistema por un periodo de 10 a 12 días donde se le iban a hacer unos ajustes. ¿Qué ocurrió? Que esos días se extendieron ciertamente durante más de un mes, y fue el día 6 de este mes de julio cuando volvió a entrar al sistema nuevamente en calidad de pruebas, pero aportando al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, inicialmente entre 100 y 220 megavatios. A los 4 o 5 días volvió a salir y reinició sus operaciones el 14 de este mes y está operando con un promedio de 320 megavatios desde esa fecha hasta ahora, o sea, los últimos 4 o 5 días. La verdad es que desde el 6 de julio la planta número 1 de Punta Catalina está en el sistema. Lo que pasa es que ha tenido entradas y salidas porque todavía sigue en calidad de pruebas. El aporte promedio es de 320 megavatios. Salió en un medio de comunicación en este día una información haciendo referencia a que la planta permanecía apagada, pero la realidad es que no. Está operando desde el pasado día 6 y las personas que tengan el interés de conocer cuando una central eléctrica está o no está fuera del servicio pueden consultarlo de manera directa en el organismo coordinador de la Superintendencia de Electricidad, el que se llama, bueno, conocido como el OC. La dirección de su portal es oc.org.do, y ahí entonces la gente puede entrar a la ventana de reportes y ver donde dice disponibilidad real del CENI, cuáles son las plantas que están operando y cuáles son las plantas que no están operando en tiempo presente, y pueden comprobar que en efecto la central termoeléctrica Punta Catalina está aportando en su unidad número 1 actualmente 320 megavatios. Hay varias que están fuera de servicio en este momento. El asunto es ese, el asunto es que Punta Catalina entró al sistema en momentos en que ha habido salidas programadas y no programadas de algunos generadores. Entonces, cuando se producen salidas, la entrada de Punta Catalina tiene un impacto importante, pero no se siente tanto si en ese mismo momento sale otra planta, sino que lo que hace es que sirve como paliativo. Entonces de repente se puede decir, bueno, pero ¿por qué todavía hay interrupciones si Punta Catalina está aportando la mitad de su capacidad, que en este caso son 320 megavatios? Puede ser más, pero más de 300 megavatios, que es significativo en el sistema. Y es por eso, es porque en este momento, por ejemplo, hay una de las 3 unidades de la generadora de San Pedro de Macorís, de Antigua Collentris, que está fuera de servicio por mantenimiento programado. Hay otras unidades que están fuera de servicio porque se han producido fallas en determinados momentos, y entonces eso a veces no permite que la entrada de Punta Catalina tenga un impacto efectivo en cuanto a reducción inmediata del déficit, pero sí en cuanto a reducción de los costos de generación, lo cual representa un alivio económico para el Estado. Entonces, ¿tú crees que en breve pudiéramos dejar atrás los apagones? Ya la gente se había acostumbrado a que no hubiera apagones, pero entonces... Sí, aunque mencionar o decir que la entrada de Punta Catalina, cuando entre incluso la unidad número 2, que ya está precisamente en fases de pruebas técnicas internas, cuando esa generadora entre a plenitud con un aporte superior a los 700 megavatios, va a haber un suministro eléctrico muchísimo más efectivo, mucho más constante y en mayor cantidad. Pero no se puede decir que eso en sí mismo va a terminar con las interrupciones. ¿Por qué, don Mario? Porque hay que tomar en cuenta los sectores
de menos recursos, y los sectores que tal vez no son de tan menos recursos, pero son sectores donde todavía no está regularizado el servicio, porque son sectores donde no se paga el servicio eléctrico, donde no tienen contadores por parte de las distribuidoras, y esos sectores entonces, como no pagan el servicio, siguen teniendo interrupciones. Claro que son interrupciones programadas y que van a ser en menor tiempo. Ahora hay sectores que en ocasiones, por situaciones de déficit, pueden recibir hasta 10 y 12 horas de interrupciones. Lo ideal es que reciban tal vez 2 o 3 horas diarias de interrupciones y no una cantidad tan larga. Pero la entrada de Punta Catalina en sí mismo no implica una reducción total de los apagones, sino que implica una reducción en cantidad y en frecuencia de las interrupciones en los sectores donde no se paga el servicio, que deben pagar el servicio. Y a medida que se vaya regularizando el servicio y que todo el mundo pague por el servicio, pues entonces todos los consumidores tendrían, sí, de manera efectiva 24 horas de luz. Entonces que todavía hay mucha evasión en el pago del servicio. Sí, todavía persiste la evasión. Las empresas distribuidoras de electricidad de norte, de sur y de este han reducido sus pérdidas, han mejorado la cobertura en cuanto a la cantidad de redes rehabilitadas con financiamientos, incluso organismos internacionales, y la cantidad de medidores instalados en los sectores donde es necesario ir instalándolos. Entonces esa regularización por sectores permite que entonces se le ofrezca mayor servicio eléctrico, porque son sectores que van convirtiéndose de usuarios a clientes, porque entonces comienzan a pagar el servicio. Ahora, tenemos una situación difícil cuando se produce una situación de déficit energético que obliga a provocar interrupciones en determinados sectores. Eso tiene a veces un costo demoledor, porque en ocasiones una distribuidora puede invertir un dinero en la rehabilitación de un sector específico. Ese sector que antes no pagaba el servicio, ahora se rehabilitó, se rehabilitaron las redes, se instalaron medidores y comienzan a pagar el servicio y comienzan entonces a recibir el servicio 24 horas. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hay interrupciones muy prolongadas, se producen protestas de la gente y muchas veces los vecinos incómodos, con su razón de estar incómodos, pero sin pensar en las consecuencias de sus actos, comienzan a desmontar los medidores o a destruir medidores. Y eso es un daño terrible, no solo para las empresas distribuidoras por el costo que implica la inversión, sino para los propios consumidores, que luego entonces vuelven hacia atrás. Un área que ya fue rehabilitada, volver otra vez a rehabilitarla, entonces tiene un costo enorme, y eso ocurre generalmente cuando se producen situaciones de déficit donde las interrupciones vuelven a sectores que se supone que ya no deberían tener interrupciones, y la gente con toda su razón se queja. Pero lo ideal es que aunque se quejen y aunque protesten, no destruyan lo que ya se ha hecho o lo que ya se ha avanzado en cuanto a las redes rehabilitadas y en cuanto a los medidores instalados en sus hogares. Eso es tan absurdo como si por ejemplo usted tiene un automóvil, un vehículo, el vehículo se para, entonces todo lo que hace es que en vez de arreglarlo coge un bate y empieza a romper el resto. Exactamente. Porque es una pérdida doble. Exacto. Sí, pero bueno, a veces la gente se ciega y no se da cuenta que esa forma de expresión de protesta realmente conspira contra sus propios intereses. Sí. Como tú señalas, porque en el momento que usted destruye un medidor, bueno, usted está atrasando sus posibilidades de que pueda recibir un servicio de manera regular. Y que cuando uno lo analiza, por ejemplo, desde el punto de vista, incluso no solo desde el punto de vista social y de buena gestión de un gobierno, sino desde el punto de vista político. A ningún gobernante le interesa provocar interrupciones eléctricas a un sector determinado, porque las interrupciones eléctricas tienden a ser irritantes y tienden a provocar el disgusto de la gente. Y los gobernantes que siempre aspiran o a una reelección o a que su gobierno sea bien ponderado, bien valorado, pues entonces tendrían un mayor deseo de ofrecer un mejor servicio para que entonces eso se traduzca en un elogio para el gobernante de turno. Por lo tanto, cuando se producen interrupciones en determinados sectores, no es un asunto intencional, no es un asunto que venga del deseo o de algún tipo de interés en afectar a los sectores donde se les causa las interrupciones, sino que son situaciones que tienen que ver con el ámbito económico. La energía es cara y las distribuidoras compran energía a los generadores y luego entonces venden esa energía a los consumidores. En los sectores donde no pueden vender esa energía y como quiera tienen que entregarla
gratuitamente, pues esos sectores terminan siendo los más afectados por las interrupciones en los momentos en que se produce déficit energético. Vamos a hacer un corte, Esteban, y regresamos. Es una situación incómoda. Sí. Esteban, ¿cómo tú ves que la situación política actual, esta situación de tensión en que estamos viviendo desde hace ya varias semanas, sobre todo por la crisis interna del PLD, puede estar afectando en este caso a la economía, el clima de inversión, la imagen internacional del país? Bueno, precisamente fuera del aire hablábamos de eso, de que la situación realmente se torna incómoda y aun cuando las autoridades no lo digan de manera directa, me refiero a las autoridades económicas, en efecto se nota y se percibe una cierta ralentización de la economía. La economía no está creciendo en la primera mitad de este año con el mismo impulso en que creció en la primera mitad del año pasado. Aparte de eso, tenemos la situación, por ejemplo, de que independientemente de las amenazas que ha sufrido nuestro turismo en el sector externo, son amenazas que no se reflejan de inmediato, sino que pudieran reflejarse en los meses por venir. Pero analizando las estadísticas del crecimiento del turismo, en los primeros meses de este año vemos también una desaceleración del crecimiento. Recientemente, esta misma semana también, fue publicado un informe que da cuenta de una desaceleración del crecimiento de las exportaciones de la República Dominicana. Y hemos visto cómo el Banco Central ha tomado medidas que son medidas que se toman generalmente para dinamizar la economía, como es el caso de liberar recursos del encaje legal, en este caso alrededor de 35.000 millones de pesos, en una primera partida de 29.200 millones y luego otra partida de 5.300 millones de pesos para financiar esta es la tercera liberalización a varios sectores, exactamente. Y en forma adicional, la autoridad monetaria también decidió reducir la tasa de interés de política monetaria de un 5.5% a un 5%, le redujo 50 puntos básicos. Quiere decir entonces que si el Banco Central ha estado tomando medidas tendentes a aumentar la demanda interna, aumentar la demanda de financiamientos, abaratar el costo del dinero, es porque las autoridades monetarias han notado una ralentización de la economía. Ahora, ¿por qué la economía dominicana se está viendo afectada? Puede ser por varios factores y algunos factores pueden ser externos. Sin embargo, hay un factor interno que es innegable y es el de la situación de indefinición política que se vive en la República Dominicana, principalmente en el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno tiene dos características. Primero, es el partido de gobierno en este momento, pero al mismo tiempo es el partido que se percibe como posible continuador en el gobierno. Cuando uno analiza, por ejemplo, la fuerza de la oposición política en el país, independientemente de las preferencias políticas que uno pueda tener, se percibe que todavía el Partido de la Liberación Dominicana continúa siendo el más grande y continúa siendo la principal opción de poder. Entonces, en un escenario donde hay una especie de confrontación entre los dos primeros dirigentes de ese partido y uno de los dos confrontantes es a su vez el presidente de la República, pues es obvio que eso tiene impacto en las decisiones de los actores económicos. No precisamente para dejar de tomar decisiones, pero sí para retardar la toma de decisiones hasta ver qué tipo de definición se produce en el ámbito político. Por lo tanto, no hay dudas de que la situación de confrontación política interna que vive el partido de gobierno está afectando de una manera u otra el comportamiento de la economía. Esperemos que eso no se extienda por mucho tiempo y que pronto se redefina, por ejemplo, el curso que ha de tener la aspiración o la candidatura en esa organización política, a los fines de que se recompongan las cosas y que los actores económicos entonces pues enfoquen sus planes con base en lo que se entiende que pudiera ocurrir en el futuro. Exactamente. Pero por otro lado, hay otro aspecto también que yo creo que tenemos que considerar y que veo que todavía no le han dado la suficiente importancia, y es, en este caso, la política migratoria del gobierno norteamericano.
que va a afectar de manera sensible pues inmigrantes de distintas naciones, incluyendo inmigrantes dominicanos. Y primero, si nos deportan para acá una gran cantidad de dominicanos, bueno, eso es un problema serio, pues no tenemos un mercado laboral para darle acogida. Y en segundo lugar, se disminuirían, reducirían en este caso las remesas de divisas. O sea que el Banco Central vería un ingreso inferior de divisas el que ha venido recibiendo hasta ahora por ese concepto. Que es un factor externo que tiene un impacto importante a nivel interno. Y en efecto, tal como usted dice, Mario, esa situación tiene o podría tener dos impactos específicos. Uno de ellos es que, dado que hay una cantidad importante de dominicanos nuestros residentes en Estados Unidos que están indocumentados, por lo tanto corren el riesgo de ser deportados, pero son dominicanos que trabajan, son dominicanos que producen dinero y son dominicanos que envían remesas a sus familiares aquí en la República Dominicana. Por lo tanto, la inactividad de esos dominicanos en un porcentaje determinado va a reducir las remesas que envían hacia el territorio dominicano. Pero si encima de eso son deportados hacia la República Dominicana, van a presionar el mercado de desempleo en el país. Claro. Porque entonces son dominicanos que van a venir a buscar empleo donde la oferta de empleo no necesariamente es buena. Y hay que recordar que alrededor del 78% de las remesas que recibe la República Dominicana proviene de dominicanos residentes en Estados Unidos. El otro 12 no, alrededor del 22% proviene de otros destinos, principalmente Europa, específicamente España, que es el segundo principal receptor de divisas de dominicanos residentes en el exterior, pero la gran masa está en Estados Unidos. Y ahí hay una proporción importante, es decir, de gente que se ha ido, se ha quedado, fueron con visas de paseo o de turista y se quedaron trabajando allá, entonces están en condición ilegal o en condición de indocumentados y en cualquier momento pueden ser captados por la migración allá y pueden ser deportados hacia la República Dominicana, lo cual afectaría el envío de remesas al país y también presionaría el mercado laboral interno. Y no solo el ingreso de divisas, sino que aumentaría los niveles de pobreza, porque muchas familias dependen en gran medida de esos ingresos. De esas remesas que tenemos. Esas remesas son lo que marcan la diferencia entre la línea de pobreza y no. Sí, porque son familias donde no necesariamente están presionando el mercado de trabajo, porque no están buscando empleo, precisamente porque reciben un ingreso. Correcto. Y entonces no necesitan buscar empleo. Pero al mismo tiempo son consumidores, porque ese ingreso entra de manera efectiva. Ahora, en el momento en que deje de entrar ese ingreso y en el momento en que no tengan o no sean captados por los sectores productivos locales para ofrecerle empleos, entonces van a aumentar los niveles de pobreza. O sea, que es una observación bastante importante lo que usted hace, y es algo que, tal como usted ha dicho, las autoridades dominicanas no le han prestado la atención debida o no lo han visto con la seriedad debida. Y eso también tiene que ver con la distracción que tiene en este momento nuestro gobierno, nuestro gobernante de turno y nuestros funcionarios, que están más concentrados en un conflicto político interno que en los problemas sociales y las amenazas internas y externas que pudiera tener nuestra economía. Y esto que tenemos una voz muy importante en los Estados Unidos, porque por primera vez un dominicano de origen ocupa un escaño en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes, sí. Que es Adriano Espaillat, sí. Que además eso se ha convertido en vocero, defensor de los inmigrantes de todas las nacionalidades, pero y básicamente dominicanos. Básicamente dominicanos porque es su origen. Y esos son los aspectos en los que hay que fijarse. Nosotros tenemos muchas cosas pendientes en materia económica, y una de ellas es observar qué está ocurriendo en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, del cual tenemos una amplísima demanda en términos económicos, porque el 35% de los turistas que nos visitan provienen de Estados Unidos. El 48% de nuestras exportaciones de bienes se exporta hacia Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal inversionista extranjero, con una inversión de cerca de $5,000 millones en los últimos 8 o 9 años, desde el año 2010 hasta la fecha. Y Estados Unidos también es nuestro principal emisor de remesas hacia la República Dominicana. Entonces tenemos que ver qué está ocurriendo en esa nación que pudiera impactarnos, a lo cual se agrega la necesidad en la República Dominicana de un pacto fiscal, don Mario, un pacto fiscal que se ha retardado en los primeros 4 años de gobierno del presidente Danilo Medina,
se ha retardado también en el segundo cuatrienio del presidente Danilo Medina y posiblemente entonces tendremos que esperar a que terminen las elecciones del año 2020 y que llegue un nuevo gobernante, o ya sea el mismo gobernante en caso de que se reelija, para comenzar a iniciar las discusiones para un pacto fiscal que debió haberse estado aplicando en la República Dominicana ya hace varios años. Así mismo. Gracias, Esteban. Como siempre, tus opiniones son muy valiosas y muy orientadoras. Te esperamos pronto por acá. Muy bien, gracias a ustedes. Hacemos la pausa, volvemos con el tiro rápido de este día.